de FEN, se mete en un programa de FEN, de cualquiera que pueda hacer, este u otro, ¿no es cierto? Ustedes son parte de esa comunidad académica, ¿no es cierto?, de estudiantes, profesores, que tiene este reconocimiento, ¿no es cierto?, en el medio, en el ámbito laboral, en el ámbito académico, y interesante, no solamente en Chile, es impresionante cuando uno viaja a conferencias u otras cosas fuera de Chile, cómo la marca la universidad en medios más especializados, tal vez, es muy, muy, muy valorada. Y bueno, dicho eso, entonces vamos con el programa. Las primeras slides de esta presentación tienen que ver con la, mm, con la facultad, ¿no es cierto?, y con la universidad. Y bueno, hay varias cosas que decir, ¿no es cierto? Voy a ir bastante rápido acá, pero básicamente el punto acá es que la facultad tiene fortalezas en múltiples ámbitos, ¿ah? Cuerpo académico, aparece muy bien en un montón de rankings, productividad científica, papers, vinculación con el medio, trayectoria, historia, ¿no es cierto? Son todas cosas que la facultad se destaca y eso creo que es bastante fácil de, de explicar, ¿no es cierto? Y hacer el punto. Eh, y otra cosa que, ahí la L quedó corrida ahí, pero otra cosa que destaca la facultad, los mismos videos previos también daban cuenta de eso, es la potencia de los vínculos internacionales de la facultad en general en sus programas, incluso en pregrado tenemos más que ninguna otra facultad que yo conozca, por lo menos, incluso de otras universidades, estudiantes internacionales de todas las latitudes, eso es bien potente, y eso también se traduce en los programas. Este programa en particular, el Magíster en Análisis Económico, tiene una opción de doble grado con la Universidad de Groningen, una muy buena universidad europea, voy a hablar de eso después, y por lo tanto, lo que ocurre ahí es que vienen estudiantes de Holanda, son volúmenes pequeños, pero siempre hay, y que están en la sala de clase y participan con el resto de los alumnos, ¿no es cierto? Toman exactamente el mismo curso, y también estudiantes nuestros que se acogen a esta opción de doble grado y hacen una parte del programa, el tercer semestre en particular, lo hacen en Groningen, y eso se reconoce mutuamente. Groningen reconoce lo hecho en Chile y viceversa, de manera tal de que eh, los estudiantes terminan con doble grado, con un grado europeo bien reconocido en Europa y en todo el mundo, digamos. Así que es una característica potente de nuestro programa. Es una opción, no es un derecho, porque hay ciertos mecanismos que voy a explicar después. Reconocimientos y rankings, acá no voy a ir uno a uno, pero básicamente decir que la facultad y sus programas y la universidad en general aparece muy bien posicionada en un montón de ámbitos de rankings que miden objetivamente, ¿no es cierto?, distintas dimensiones del quehacer académico y científico de universidades del mundo. Eh, y es bien notorio, por ejemplo, este ranking de ideas, que es un ranking específico del área de economía, disciplinar, digamos, del área de economía, cuando uno ve todo el cuerpo de las contribuciones intelectuales de los académicos de la facultad y el departamento, la facultad aparece primera entre facultades de América Latina, y el departamento, que es el nivel jerárquico inferior, ¿no es cierto?, de facultad, también aparece número uno entre los departamentos o institutos a nivel de América Latina. Entonces, convengamos aquí, para cerrar el punto, que algo hay acá, ¿ah? Algo hay acá en términos de calidad, de cuerpo de profesores, de contribuciones científicas, y esos son algo que va a permear, ¿no es cierto?, y permea este programa como a otros programas de FEN. ¿Ya? También tenemos acreditaciones internacionales, AACSB en particular. Estas acreditaciones son generalmente más complejas y ven más dimensiones que las acreditaciones domésticas chilenas, digamos. Por lo tanto, son mecanismos de mejora continua de los programas que son bien importantes, digamos. No es fácil estar en este club de universidades del mundo que tienen un montón de prácticas y procedimientos bien afinados para garantizar calidad en sus programas. Y bueno, también la acreditación doméstica, ¿no es cierto?, nacional es importante. Estamos recién acreditados y nos quedan varios años por delante. Esto es con las nuevas reglas de acreditación, que son distintas a lo que había previamente, ¿ah? Y acá está lo de la dimensión internacional del programa. Entonces, este es doble titulación con un máster de economía de la Universidad de Groningen en Holanda. El programa, por supuesto, es en inglés. Eh, es un programa muy exitoso, los holandeses están muy contentos con los estudiantes que mandamos y nosotros también con los estudiantes de Holanda que llegan.
se mezclan, como les digo, en la sala de clase y tienen que hacer trabajo en conjunto, o sea, hay instancias de contacto. Son muy buenos para el fútbol, por lo demás, así que se meten, son grandotes, así que hacen, les va bastante bien en la parte deportiva, digamos, en la facultad, que no sé si vieron los videos, pero es un aspecto muy interesante también de la facultad, toda la infraestructura deportiva que nosotros tenemos, ¿no? Y la cantidad de ramos que hay en torno a eso. Bueno, entonces este programa básicamente este doble grado consiste en que tanto los alumnos que vienen como los que van de Chile para allá, lo que hacen es hacer el tercer semestre, nuestro programa es de 3 semestres, les voy a explicar la malla después, el tercer semestre se hace en Holanda, en Groningen, ¿ya? Eso implica que se hace la tesis allá junto con 2 ramos que desde el punto de vista de nuestro magíster son ramos electivos, que son reconocidos como electivos, pero hay que hacer 2 ramos. Y lo interesante de Groningen es que hay una parrilla de electivos, de ramos a tomar que es gigante, ¿ah? Y que son ramos que acá en nuestras latitudes de América Latina no existen. Por ejemplo, aspectos económicos de la Unión Europea, por ejemplo, ese tipo de cursos no se imparte por estas latitudes con el nivel de detalle y complejidad que sí se imparte en Europa, por decir un ejemplo, y así muchos otros. Entonces, muy interesante. Y la tesis que se hace en Holanda se hace en colaboración con un supervisor de Chile también. Entonces hay una interfaz ahí en contacto entre ambos supervisores junto con el estudiante o la estudiante. Así que es un programa que ha funcionado muy bien. Nuestros estudiantes que han ido para allá quedan tremendamente satisfechos con este programa. Hay muchos que se quedan pegados viajando o trabajando un tiempo más y tienen una experiencia internacional más extensa incluso. Y esto, por supuesto, viste muy bien el currículum de cualquier persona, digamos, sobre todo los que están en la parte más temprana del ciclo de vida laboral. Y los estudiantes holandeses que vienen también quedan muy bien impresionados con el programa. Hay varios que han dicho que varios de los ramos realmente vieron la luz, digamos, en ciertas dimensiones. Hay uno que recuerdo concretamente que dijo que su tesis la hubiera hecho completamente distinto si hubiera tenido el ramo de econometría que tiene el programa, por ejemplo. Entonces, ha sido muy bien valorado por los estudiantes y por nuestra contraparte allá en Holanda. Después pueden haber preguntas sobre esto, por supuesto, las van planteando al chat. ¿Para quién está dirigido este programa? Este es un programa aplicado en economía, entonces tiene economía, pero es de análisis económico, por lo tanto tiene una orientación de aplicación. No es pura teoría por la teoría, sino que tiene que haber, por supuesto, teoría, pero hay aplicaciones, hay bajadas al ámbito, digamos, del mundo real, y eso se da tanto en macroeconomía, lo decía el decano en el video previo, ¿no es cierto?, que para hacer un montón de trabajos que no solamente son de economía, hay que conocer el entorno en todas sus dimensiones, el entorno macroeconómico, el entorno microeconómico, regulatorio, por ejemplo, y también la dimensión de la economía internacional. Entonces, todas esas son cosas que efectivamente se ven en el programa, como lo decía el decano, y eso hace que este programa tenga una orientación aplicada, ¿ah? Pero por supuesto que tiene que haber mucha teoría también para acompañar esas aplicaciones. Y bueno, entonces está destinado a el formato weekend, porque el magíster tiene el formato de full time y tiene el formato de weekend. Hoy día estamos hablando del formato de weekend, ¿no es cierto? Pero el programa es el mismo en términos conceptuales y está dirigido entonces el formato weekend en particular a profesionales que se desempeñan en unidades de estudio, empresas públicas o privadas, en organismos multilaterales, en el sector público, ya lo mencioné, organismos regionales también. Entonces hay distintas áreas de donde viene el perfil ideal de nuestros estudiantes, digamos, hay de otras áreas también. Yo agregaría aquí organismos no gubernamentales, ONG, por ejemplo, centros de estudio del ámbito de la sociedad civil, también hay una buena parte, pero que tengan una inquietud por la economía, que es el foco, ¿no es cierto?, disciplinar de este programa. Y algo que también es interesante, que lo hemos agregado con el tiempo porque nos damos cuenta que es importante, es que al ser este un magíster, eso también coopera o apoya las actividades de docencia que tienen algunos de nuestros egresados. Y cuando digo docencia, no digo docencia de manera de jornada completa en una universidad, sino que hay muchos profesionales que tienen su trabajo, no sé, en el Banco Central o en el Estado de Chile, en el INE o en algún ministerio o en el ámbito privado, etcétera, pero que junto a su portfolio de actividades profesionales tiene horas de docencia
en alguna universidad enseñando economía, micro, macro, otros temas, digamos. Entonces, eh, este magíster, por supuesto, por su contenido teórico y también las aplicaciones, eh, son relevantes también para los que quieran ejercer como parte de sus funciones profesionales la docencia, ¿ya? De hecho, nosotros acabamos de abrir una beca importante, ¿no es cierto?, para aquellos docentes o académicos en formación de otras universidades del CRUCH, pero que no tengan todavía su maestría, que estén en formación, tienen solo la licenciatura, pueden venir con nosotros a hacer este programa u otro programa del ámbito económico, hay otros programas también, y tienen su grado magíster y eso que por supuesto les mejora su docencia y eso también es positivo para las universidades del CRUCH, la de ir formando sus cuadros académicos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad con la Universidad de Chile en eso y eso se traduce en esta beca, en este apoyo a personas que tengan esta motivación académica por la docencia. Bueno, eso en términos generales es el programa. Esto tiene una implicancia que tiene que ver con el perfil, ¿ah? Porque para la otra cara de la moneda, acá, ¿no es cierto?, es el perfil de ingreso que es compatible con estos objetivos del programa. Y bueno, acá están los objetivos, básicamente, lo había mencionado, ¿no es cierto?, preparar profesionales con capacidades para desenvolverse en distintos ámbitos de la política económica, economía aplicada y docencia en economía y negocios, ¿ya? Negocios también, porque hay el argumento del decano, para hacer los negocios requieren buen conocimiento del entorno macro, el entorno micro, el entorno internacional, ¿no? También. Y también países emergentes, hay un foco internacional importante, en varios ramos lo que uno hace es análisis de casos de otros países, de otras latitudes, ¿no es cierto? Y eso le da una dimensión internacional al programa. Y en términos temáticos de áreas de la economía, bueno, básicamente cubre las principales, ¿no es cierto? Macroeconomía, microeconomía, métodos cuantitativos, econometría, aspectos regulatorios, diseño de contratos, evaluación y diseño de políticas públicas, entre muchas otras, ¿ya? Entonces acá son importantes los electivos del programa, ¿ah? Porque los intereses de los estudiantes se pueden ir canalizando en distintas áreas a través de justamente los electivos y por supuesto la tesis también. Veamos si hay algunas preguntas. Saludos desde Ecuador, imagínense. Saludos también. A ver, ¿cuál es la diferencia? Esta es buena pregunta. La diferencia que tiene este magíster con el magíster de economía. Buena pregunta. El magíster de economía es el magíster más antiguo que tiene la facultad, viene desde los años 60 en sus orígenes, por supuesto que con transformaciones, y es un magíster de 2 años, este es de 1 año y medio, un poco más corto. El magíster de economía es de 2 años, tiene más ramos por lo tanto, y está pensado básicamente para aquellas personas que quieren formación a nivel de magíster en teoría económica, es principalmente teórico ese programa, con la expectativa de seguir estudiando, por ejemplo, un doctorado después y hacer carrera académica o carrera en investigación. Entonces, el que tenga ese interés, el programa idóneo sería el magíster en economía. Este magíster es más corto, son 3 semestres en vez de 4, tiene menos ramos, por lo tanto, y tiene una orientación, tiene teoría también, por supuesto, pero tiene, como decía antes, mucha aplicación, ¿ah? Hacer la bajada a distintos ámbitos de micro, macro, economía internacional, ámbito regulatorio, etcétera, ¿ya? Entonces, está pensado para aquellos que quieren ejercer la economía profesionalmente a un alto nivel, ¿ah? Ahora, dicho eso, nosotros también cuando hacemos el seguimiento de nuestros egresados, ocurre que hay estudiantes del magíster en economía que no hacen el circuito académico al que está pensado ese programa y termina, que sea, trabajando en el ámbito público, privado, como también existen egresados de nuestro magíster en análisis económico que le interesa seguir los estudios y de aquí ha seguido y se ha proyectado académicamente en un doctorado o en otros programas. Entonces, esta definición que, para contestar la pregunta de Américo, ¿no es cierto, Carrillo? Estas son en versión químicamente puro, esa sería la definición del perfil ideal de los programas, pero efectivamente lo que hagan después en el ámbito laboral depende de cada cual. Y ahí hemos visto que una parte importante de nuestros egresados sigue el circuito de seguir estudiando, por ejemplo, un doctorado en Europa, Estados Unidos o en otras partes, ¿ah? Incluso los que se van a Groningen tienen un grado europeo de magíster, ¿ah? Y eso los viste súper bien para poder seguir, por ejemplo, estudiando un doctorado en, por ejemplo, Europa o en otras partes, ¿no? Entonces, esta salida académica también es posible con este programa.
Eso. Así que gracias por la pregunta. Veamos si hay más preguntas. Ahí creo que se repite alguna otra. Respecto de las becas de docentes de otras universidades del CRUCH, ahí tal vez Denise, que está escuchando, puede tomar nota y contestar a los que tengan esa consulta, pero básicamente una beca muy nueva, no ha tenido mucha difusión porque es muy nueva, pero lo estamos haciendo. La idea es que sean personas que estén en formación, por lo tanto que tengan una vinculación con universidades del CRUCH. Estoy casi seguro recordar que son mínimo de dos años, que se puede acreditar que ha estado contratado en alguna modalidad por el CRUCH de manera continua por 2 años. Entonces, que no sea alguien que está recién entrando, que está intermitente, sino que pertenezca a los cuadros de formación de las universidades del CRUCH. Ese es el principio y lo que estamos haciendo. Y 2 años nos parece una dimensión operativa, digamos, pragmática para capturar eso. A ver, se han juntado más preguntas. Tal vez ahí después, Nicole, puedes leer tú en voz alta alguna mientras yo voy avanzando para ir cubriendo más temas. Entonces, nuestros alumnos vienen, esto es importante, nuestros alumnos vienen eh, principalmente de ciertas carreras. Para ser bien franco, vienen de un puñado bastante acotado de carreras y un puñado bastante acotado de universidades también, porque como el programa igual es, esta combinación de teoría y aplicación es igualmente demandante, ¿no es cierto? Eso requiere que sean personas que tengan buenas habilidades de pregrado, ¿no es cierto?, en métodos cuantitativos, en estadísticas, etcétera. Entonces tienen que ser carreras afines a eso y también que tengan algún nivel de exposición o conocimiento de la economía. Entonces, en la práctica, ingenieros comerciales, mención de ambas menciones, economía y administración, también gente que venga de buenas escuelas de control de gestión o auditoría, pero ahí no importa mucho las mallas y los años de acreditación de las universidades y el cuerpo de profesores, y ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería eléctrica también. Todas las civiles en general tienen buena formación en esas áreas, y en algunos casos va a depender también de las mallas, de los profesores, la universidad, pero hemos tenido buena experiencia con sociólogos que vienen de algunas de las facultades donde los métodos empíricos, ¿no es cierto?, de cuantitativos son importantes. Y tienen también algunos ramos en economía, ¿ya? Entonces estas son las carreras profesionales ideales, pero y afines. Entonces hablamos de afines, por ejemplo, economía agraria, hay programas de economía agraria en la Universidad Católica, en otros lados, eso también tiene alta economía, tiene estadística, tiene temas de ese tipo, y también sería un área afín. También gente que viene del ámbito de las ciencias, que sabe bastante métodos cuantitativos, andan un poco más bajo en lo que es la formación económica, pero también han logrado progresar. En el caso de el MAE Weekend se requiere, justamente porque su formato es fin de semana, ¿no es cierto? Requiere em, 2 años de formación profesional. La idea de esto es que, eh, como el formato es distinto, el formato de entrega, las clases, la dinámica es distinta, eso requiere que para poder asimilar de mejor manera esos contenidos, las personas que hayan tenido experiencia práctica en economía, en ámbito privado o público, por supuesto que pueden asimilar de mejor manera esos contenidos y de manera más rápida y más efectiva. Y eso requiere tener algún tipo de contacto laboral con la economía, digamos. Javier, hola, te interrumpo un Sí, poquito. adelante. Mira, hay una pregunta respecto al perfil que está interesante de Matías Enríquez. Dice, un profesional de la salud que se quiera dedicar a economía de la salud para hacer asesorías sobre toma de decisiones de compra en tecnología sanitaria, ¿encaja con el perfil? A ver, yo a esa pregunta le cortaría lo último, lo de las compras, porque, a ver, digamos alguien que está interesado en economía de la salud y la dimensión económica de la salud, que es una subárea de la economía por lo demás, ¿ya? Eh, Todo lo que tiene que ver con cuáles son los mejores sistemas de salud, cómo se financian, si debiera haber copago, no debiera haber copago, qué pasa con el riesgo moral asociado a la lógica de los seguros en salud, por ejemplo. Todas esas son dimensiones económicas del ámbito de la salud que son muy relevantes
desde el punto de vista de política pública y la calidad de vida de las personas. Lo estamos viviendo en estos días, además, ¿no es cierto? Este programa es muy adecuado para eso, porque, bueno, por supuesto que va a estudiar otras cosas también, macroeconomía y otras cosas, pero hay dos ramos de microeconomía y está la tesis, algo que no ha llegado al final de la presentación, pero este programa son 3 semestres, de los cuales uno es prácticamente la tesis. Entonces, todos esos intereses temáticos que uno pueda tener, por ejemplo, la pregunta es el interés de la economía a la salud, pero a otro le puede interesar la economía a los contratos, el otro le puede interesar economía internacional, el otro economía de la educación, el otro regulación de las empresas eléctricas, etcétera. Todos esos intereses laborales o académicos que puedan tener los estudiantes se canalizan de buena manera a través de las tesis, ¿ya? Y en la tesis, la facultad tiene profesores en prácticamente todas las áreas de la economía, por lo tanto, van a poder encontrar un profesor que les pueda guiar esos intereses y esas inquietudes. Y también hay ramos electivos. Los ramos electivos se pueden intencionar justamente en la dirección de los intereses de los alumnos. Este programa tiene 3 electivos y uno puede tomar entonces esos electivos. No solo algo que me voy a adelantar acá por la pregunta, pero algo interesante que tenemos en FEN es que los alumnos pueden tomar electivos de otras magísteres. Entonces, alguien que tenga inquietud por ámbito de las finanzas, por ejemplo, puede tomar un electivo en finanzas, o alguien que tenga intereses de, como la pregunta, economía de la salud, puede tomar el ramo de economía de la salud del magíster de política pública, o economía de la educación, o de políticas sociales, o alguien que quiera un ramo más teórico, por ejemplo, toma el ramo del magíster de economía, y así sucesivamente. Entonces, hay varias formas de, efectivamente, para responder la pregunta, canalizar los intereses que puedan tener los estudiantes en distintas áreas. Eso, bueno, el comité académico da lo mismo que somos, pero acá hay somos los mismos 3 que rotamos para los 3 programas en economía de FEN, que está el que estamos hablando ahora, que es el magíster en análisis económico. Está también el magíster en política pública, que dirige Aldo González, y el de magíster en economía, que dirige Esteban Puente. Nosotros 3 somos el comité académico de esos 3 programas, así que hay bastante colaboración entre nuestros programas, y el ejemplo que les ponía previamente de que pueden tomar ramos en los otros programas como electivo, eso es un ejemplo de nuestra colaboración entre los programas, ¿ah? Lo que enriquece mucho los temas que se pueden canalizar al final del día. Y también conocen estudiantes de otros programas y conocen una red más amplia de estudiantes y de profesionales. Cuerpo profesor es algo que es importante acá, es que desde el punto de vista conceptual, lo que nosotros buscamos con este programa es que la gran mayoría de los profesores de este programa sean profesores titulares de FEN o asociados de FEN, que son las dos más altas jerarquías académicas, ¿no es cierto? Profesor titular, profesor asociado. ¿Por qué? Porque no solamente tienen, para llegar a titular o asociado, hay que tener trayectoria académica, pero también trayectoria laboral o de expertise en el ámbito público, privado, ¿no es cierto? Actividades profesionales. Entonces, estas dos más altas jerarquías garantizan en cierto sentido que tienen tanto el perfil académico como también el perfil de experiencia, ¿no es cierto?, laboral o profesional, para poder entregarla en aula, ¿ah? Y por ese motivo, entonces, ustedes ven en el cuerpo de profesores nuestros, hay 2 slides, esta es la primera, podemos ver todos con doctorado, por supuesto, eso ya no se discute hoy por hoy en una maestría, por lo menos a nivel de la Chile, de muy buenas universidades del mundo. Eh, Podemos ver ahí, ¿no es cierto? Y pueden ustedes, sin entrar en detalle uno por uno, ¿no es cierto?, ver de inmediato figuras destacadas del ámbito público y privado y del debate público en Chile, ¿ah? Esa es la primera página. Esta es la segunda página también, la misma característica, profesores titulares y asociados de universidades extranjeras de alto desempeño, por lo general, gran mayoría, y personas muy destacadas del ámbito no solo académico, sino que también público, ¿no es cierto? Los profesores del MAE Weekend son en muchos casos los mismos que hacen el MAE Full Time también, entonces se repiten, digamos, en los dos formatos. Entonces hay un buen cuerpo de profesores, muy buen cuerpo de profesores, diría yo, en este programa, que van a ser sus profesores, los que sigan, ¿no es cierto? Y también profesores de tesis. Por supuesto que hay muchos otros profesores en departamentos muy destacados también que pueden ser sus supervisores o que pueden hacer algunos electivos que no están acá en este par de slides.
Programa estudios, para ir dando más espacio a las preguntas, denme un par de minutos. Esta es la malla que sería la malla madre, digamos, del formato full time. Pueden ver que es un programa acotado de 3 semestres, no es de 4, que es lo que habitualmente uno encuentra en Chile, eh, donde en el primer semestre hay 4 ramos, este es el formato full time, lo voy a explicar después cómo funciona en weekend. Un ramo de micro, un ramo de macro, aplicados, economía aplicada también, que se toma junto con un electivo, que acá se llama profundización y amplitud, pero son electivos. Segundo semestre, un nuevo ramo de micro centrado en regulación y competencia, un nuevo ramo de macro centrado en aspectos de crecimiento económico, integración económico, tecnología y desarrollo, un nuevo ramo de economía aplicada, econometría aplicada 2, con otro electivo. Y el tercer semestre, como les explicaba, es la tesis. Esa tesis se hace por medio de un seminario de investigación aplicada, que es un ramo donde ustedes tienen que presentar una propuesta de investigación, presentar avances, escuchar a sus compañeros, comentar a sus compañeros, recibir feedback de los compañeros y de los profesores, y todo eso ocurre en este ramo que se llama seminario de investigación. Esto es bien importante porque en muchos magísteres la tesis queda como libre, queda como abierta para que el estudiante la haga ahí cuando quiera. El problema que eso tiene práctico es que hay muchas personas que los agarra a otra prioridad de la vida y nunca terminan su magíster o se demoran muchísimo. ¿Ah? Ese es un problema crónico en gran parte de los magísteres, aquí y en el resto del mundo, digamos. ¿Ah? Entonces la forma de abordar eso es que nosotros tenemos un ramo donde se realiza ese seguimiento y ese acompañamiento para la tesis, que se hace en paralelo con un supervisor o supervisora, por supuesto. ¿Ah? Eso permite entonces que el nivel de avance y de feedback que reciben los estudiantes es sustantivo y les permite terminar a tiempo y terminar finalmente con su programa, que es lo que interesa, ¿no es cierto? Y esto se toma en paralelo con un tercer electivo. Acá dice tesis de grado o actividad formativa equivalente, pero esto es esencialmente lo que le explicaba antes. Eso se canaliza y se implementa en la práctica a través de este seminario de investigación. Ahora, lo que tiene que haber aparte del seminario es una defensa de tesis, que va más allá del seminario, pero alguien que haya hecho un buen seminario, que haya tenido resultados interesantes, que haya cerrado bien su seminario, está a puertas de defender prácticamente de manera inmediata o después de un par de vueltas de tuerca de la tesis, ¿no es cierto? Algunos detallitos y cosas así, y al cabo de, por ejemplo, un mes o máximo 2, ya está en condiciones para defender su tesis y terminar formalmente el grado. ¿Cómo funciona en el formato weekend? El formato weekend no tiene semestres, sino que tiene bimestres, ya que son básicamente 2 meses y medio, donde se van tomando los mismos ramos anteriores, pero de a 2, ¿ah? No de a 4 como antes, sino que de a 2. Entonces, el primer bimestre, que típicamente va de entre septiembre a noviembre o aparte de noviembre, se toma microaplicada con macroeconomía abierta. El segundo bimestre, que va de noviembre a enero, acá en febrero no hay clase, hay vacaciones, ¿no es cierto? Que termina en enero, se toma econometría aplicada 1 con regulación y competencia. Tercer bimestre, que va de marzo a mayo, se toma econometría aplicada 2 con crecimiento económico, que viene siendo el macro 2, ¿no es cierto? Y después se toman los electivos y el seminario de investigación se hace en el quinto bimestre, en el segundo semestre, básicamente del año, ¿no es cierto? Con la expectativa de ir defendiendo hacia fines del año, noviembre o diciembre. De modo tal de que alguien que no tenga retraso ni contratiempo, básicamente puede hacer el programa en 1 año y medio. ¿Eh? Si es que, de nuevo, no hay retrasos, ni reprobaciones, ni dilataciones de la investigación o de la defensa de tesis y eso. ¿Eh? Entonces, un programa relativamente corto en relación a otros de la plaza, digamos. ¿Eh? Pero son los mismos ramos, porque el programa es el mismo, por supuesto. Acá hay un ciclo nivelatorio en matemáticas y estadística y en microeconomía y en macroeconomía que ocurre en julio y agosto antes del inicio formal del programa, que está en celeste. Este ciclo nivelatorio, la idea es que lo tomen la gran mayoría, con algunas excepciones. O sea, ¿cuáles son las excepciones? Por ejemplo, alguien que haya hecho un buen programa en economía de una buena universidad y de manera reciente, hace 4 o 5 años, que todavía está relativamente fresco con la materia y con las matemáticas y con la estadística. Nosotros a esos casos especiales los eximimos de este ciclo de nivelación, porque ya tienen esa formación y no la han olvidado, pero alguien que
viene de otro circuito que requiere más micro, macro, estadística o matemática, por su formación previa, por el programa que hizo, por la universidad de la cual proviene, etcétera, como también puede venir de un muy buen programa, pero que lo hizo hace, qué sé yo, 10 años, bueno, ahí a lo mejor va a estar un poquito oxidado y ahí tiene que hacer este ciclo de nivelación. Entonces, hay personas que van a entrar en julio al programa y hay personas que, las menos, que van a entrar directamente en septiembre. ¿Ok? Y esto creo yo que es lo último, o casi lo último para dar espacio a las preguntas. Y acá lo que hacemos, entonces, hagamos un zoom a un bimestre. Entonces, tomemos este primer bimestre de aquí y le hacemos un zoom para que ustedes se imaginen cómo está estructurado el horario de este programa. Este horario es de fin de semana, por lo tanto, las clases son los viernes en la tarde de 5 a 10 y los sábados en la mañana de 9 a 2, ¿ya? Por supuesto que acá hay breaks, hay 2 breaks en cada uno de los bloques. Entonces, van al baño, si alguien se fumará su pucho, qué sé yo, eso se ocurre para despejarse, ¿no es cierto? Breaks cortitos. Y también hay uno de los breaks es con cafetería y con haya provisión de azúcar en la sangre para que puedan enfrentar la última recta final del módulo, ¿ya? Y si ustedes ven, son clases prácticamente quincenales. No siempre es posible ponerlas quincenales por el tema de los feriados. Hay veces que son consecutivas, pero tratamos de hacer un esfuerzo que haya fines de semana libres, ¿no es cierto? Ahora, libres igual hay que trabajar, hay que seguir trabajando en las guías, en los ensayos, las lecturas, pero que no hay clases. Entonces, y los ramos se alternan, ¿no es cierto? Macro abierto, por ejemplo, parte un viernes, pero el fin de semana subsiguiente le toca sábado y después viernes de nuevo, después sábado, después viernes y después el examen. Y micro va también alternando entre viernes y sábado, de modo tal de que en un fin de semana están viendo 2 ramos a la vez, no tienen todo un fin de semana de macro, sino que una parte de macro y una parte de micro para ir avanzando en paralelo con más materia. Y los horarios son compatibles, eso es lo que nosotros, así está diseñado, ¿no es cierto?, con trabajo y familia. Hay que tal vez retirarse un poco antes, esto del trabajo, habrá que hablar con el empleador ahí, pero funciona bien. Y también es compatible con vida familiar, terminan a las 2 de la tarde, hay otros programas de fin de semana que llegan hasta las 6 de la tarde y ahí se complican los cumpleaños de los niños y los asados familiares, ese tipo de cosas. Acá nosotros sinceramos eso y terminamos a las 14, como también sinceramos que partimos a las 9, porque hay otros que dicen, no, partamos a las 8, 8:30, y eso en la práctica no ocurre así, llegan atrasados, la clase igual parte a las 9, nosotros sinceramos eso y partimos a las 9. Hay una tesis, como les decía. Esa tesis puede desarrollarse de 2 maneras. Puede ser una tesis entendida en el sentido tradicional como un paper, digamos, académico, eventualmente publicable, etcétera. Hay varios que optan por esa línea. O una actividad formativa equivalente. ¿Equivalente a qué? A tesis. Donde esto no es un paper académico, sino que puede ser un informe, un reporte, puede ser un ensayo extendido, ¿no es cierto?, una revisión de literatura, muchas cosas. Y por lo tanto esto ofrece más flexibilidad desde el punto de vista de la estructura, del formato, del contenido. Pero lo importante es que ya sea una tesis entendida como paper o una tesis entendida como otro producto, como una actividad formativa equivalente, tiene que demostrar las habilidades y los conocimientos adquiridos en el programa, ¿ya? Esto es interesante para los que están trabajando porque en nuestra experiencia hemos visto que varios concilian su trabajo con la tesis, entonces terminan haciendo una tesis o una actividad formativa equivalente en el mismo tema de su trabajo y tienen por lo tanto una economía de ámbito, una economía de escala importante de su quehacer laboral con el programa y no les sale mucho más complejo que, que partir de cero con un tema. Ya conocen la literatura, tienen los datos, conocen el debate público y eso les ayuda mucho a avanzar. El caso contrario también ocurre, gente que lo único que dice, yo tomé este programa para arrancar de mi pega y quiero hacer una tesis en algo que no tenga nada que ver con mi trabajo. Eso también por supuesto que es legítimo, válido y cada uno verá, digamos, pero los que quieran empaquetar su trabajo con la tesis, es muy posible hacerlo. Eso que se menciona acá al final, año y medio de duración, acá está el horario, ya lo expliqué, 390 UF más una matrícula que cobra la universidad por su cuenta, que es una vez por año nomás este valor, no depende de nosotros. A principios de julio comienzan los que hacen la nivelación,
y 4 de septiembre, principio de septiembre, los que se eximen de esta nivelación. Entonces va a haber 2 entradas dependiendo del perfil de cada cual. Aquí está el calendario, y como pueden ver, la idea nuestra es, en la medida posible, intercalar fines de semana libres. No siempre se puede hacer temas de feriados, ¿no es cierto? Pero esa es nuestra intención. Y clases viernes y sábados. Ahí está el calendario en detalle. Entonces, ya hablé del perfil. Nosotros miramos las notas, miramos los programas, las mallas de los profesores, de los alumnos, ¿no es cierto?, los profesores que tuvieron. Y el tema del inglés es importante tener por lo menos nivel, para este formato, nivel de lectura y algo de nivel oral. ¿Por qué? Porque van a tener que leer cosas en inglés. Hoy por hoy la lengua franca, ¿no es cierto?, es la economía en el mundo, perdón, la inglés en el mundo y en economía en particular, ¿no es cierto? Buena parte de lo que se escribe y se publica en inglés, y por lo tanto hay que tener dominio a nivel de lectura al menos de inglés. Y experiencia laboral de 2 años para el argumento que hacía previamente. Hay un montón de temas de pago, aquí me los voy a ir saltando, pero hay distintas modalidades de pago, flexibilidad de cómo pagar, ¿no es cierto? También hay algunos descuentos dependiendo de los perfiles. Acá no está la beca Crutch, pero ya se la había mencionado. Aquí están los otros descuentos. Descuentos especiales. Acá está justamente la de Crutch, que le había mencionado. Y ahí está la Universidad del Crutch. Si alguien no sabe cuáles son, ahí están. Y básicamente eso es lo que les tengo que contar. Y lo último, y aquí sí que termino, perdonen la extensión. Este magíster tiene diplomas, que son diplomas en áreas temáticas, microeconomía, macro y econométrico, que son diplomas conducentes. Es decir, de que si alguien toma estos diplomas y después decide seguir continuando con el magíster, entonces se le convalidan directamente los ramos de diploma. Estos ramos son exactamente los mismos que los ramos del magíster, no son 2 salas. En la misma sala va a haber la gran mayoría de personas que van a hacer el magíster y algunos otros que están tomando un diploma del magíster, que es un área temática del magíster, ¿ya? Y son conducentes porque al ser el mismo ramo, el mismo estándar, si alguien que quiera a partir de un diploma seguir completando el resto de la maestría, lo puede hacer y se le convalida automáticamente. Nosotros lo que recomendamos es que el que quiera el grado de magíster, porque un diploma no es un grado académico, es un diploma nomás. El que quiera un grado académico de maestría, lo que tiene que hacer directamente es hacer la maestría. Pero si hay alguien que se siente insegurizado por las demandas laborales, digamos, del trabajo, de la familia, o que están muy oxidados, o que le interesa un área de la economía y no las otras, a lo mejor puede partir por un diploma y evaluar cómo se siente y si continúa después al magíster o no. Entonces es importante que sepan que están estas opciones de diplomas, pero lo importante es que el perfil de ingreso es el mismo, tienen la misma dificultad, la misma exigencia, porque son las mismas clases y la misma sala de clases, los mismos contenidos, los mismos profesores. Eso, muchas gracias, espero entonces consultas de ustedes, se pueden leer en voz alta o ir al chat. Vamos al chat. Javier, hay muchas preguntas en el chat. Qué bueno. Sí, me gustaría darle la palabra, sí, a Carlos Inos. No sé si Carlos nos está escuchando en este momento, porque él tenía muchas preguntas y es preferible que entonces las haga en voz alta. Carlos, si pudieras responder el chat y decirme si puedes hablar. Hola Carlos, ¿puedes hablar? ¿Carlos? ¿Aló? No, ahí sí. Hola Carlos. ¿Me escuchan? Te escuchamos bajito. Ya, mire que estoy hablando del celular. Eran varias preguntas, como decías tú. La primera es, ¿qué diferencia tiene este programa con el de Economía Aplicada, que es del Departamento de Ingeniería Industrial? O sea, como la formación, uno es más teórico que otro, o en el fondo es como casi lo mismo. Esa es mi primera pregunta. La segunda era, no voy a conocer esta aplicación, así que... Se escucha bastante débil, ¿eh? Ya, es que estoy hablando del Eso que celular. tengo audífonos. Ya, que la primera, como decía, es... La primera la escuché. Ya, la segunda era, estoy buscándola acá en el chat. Te ayudo, Carlos. Mira, la segunda es...
Ah, Sí, la segunda es para el caso de Magister Weekend, ¿existe la posibilidad de estudiar o hacer ese tema del intercambio en Holanda también, o solo para el full time? Y la tercera era que, ¿cuál beca o descuento hay para el formato weekend y que no dependan de CONICET? Me incorporé un poco tarde, entonces escuché que había una Ya, de Cruch, pero no sé si sí, aplica para voy a, voy a contestar de atrás para adelante. El formato Weekend no tiene becas excepto dos. Una, las de acogidas a CONICIT, en particular la de funcionarios públicos, que CONICIT hemos tenido varias personas todos los años, ¿ya? Pero eso de financiamiento CONICIT, no nuestro. Segundo, esta beca de Cruch, académicos y docentes en formación, pueden ser profesionales también, en formación de universidades Cruch con una vinculación de 2 años con su institución acreditable, ¿no es cierto? Es nuestra responsabilidad con el Cruch, ¿no es cierto?, de formar sus cuadros académicos, sus docentes y hacer un aporte ahí. Esa es la intención. Esa es la tercera pregunta. La pregunta 2 es, no me acuerdo. A ver. Javier, la pregunta 2 es, en el caso del Magister Weekend, ¿existe alguna posibilidad para estudiar en Holanda o solo para full time? No, ambas. El programa es el mismo, simplemente que el método de entrega de los contenidos es distinto. Uno es formato diurno, el otro es formato weekend, pero son la misma cantidad de contenidos, son típicamente los mismos profesores que se repiten entre los dos formatos, el mismo programa, formalmente hablando, así que también se puede acoger a Groningen. Ahora, lo de Groningen es una opción, no es un derecho, digamos. Por lo tanto, hay un mecanismo de selección de candidatos, tiene que ver con su desempeño académico en el programa. Uno no quiere mandar a Groningen a alguien que haya estado, qué sé yo, apenas con los ramos y con reprobaciones más o menos crónicas y qué sé yo. Esa persona no tiene mucho sentido que vaya a Groningen. Entonces está pensado para personas que tienen un razonablemente buen desempeño académico, no para que sea el primero o el segundo ni nada de eso, pero que tengan un buen desempeño académico y que estén motivados por este programa y tienen que cumplir el requisito de inglés de Holanda, que es más exigente que el nuestro, porque los programas son todos en inglés. IELTS de 6,5, TOEFL equivalente a eso, son estándar de inglés para estudiar afuera, digamos. Y está este mecanismo, pero está abierto a los dos diplomas, ¿ah? Perdón, a los dos formatos. Y la primera pregunta es una pregunta que siempre me hacen y la verdad es que no me corresponde, esa es la decisión que hemos tomado, no nos corresponde a nosotros emitir comentarios respecto de programas de otras unidades, de otras universidades. Eso no corresponde porque no está en nuestro ámbito de competencia y cualquier cosa que uno pueda decir no, no tiene mucha validez. Eso es algo que, porque uno conoce un programa, es parte de un programa, eh, eh, eso tiene que evaluarlo cada candidato. La sugerencia ahí es que la decisión de un magíster es una decisión importante desde el punto de vista del tiempo, de lo que pide y también financieramente, ¿no es cierto? Y tienen que buscar ustedes cuáles son los programas que más se acomodan a sus intereses y a su proyección de lo que anden buscando, digamos. ¿Ah? Eso es algo que descansa más bien en ustedes o en los candidatos que estar los directores comentando, digamos, de las fortalezas relativas o en relación a otros programas. Eso no. Pero mira, la Universidad de Chile tiene buenos programas en todas partes. Facultad de Ingeniería es una tremenda facultad también. Conozco y trabajo con personas de allá y bueno, ese es un muy buen programa. ¿Ah? Eso es lo que yo diría. Este también es un muy buen programa. Son los dos potentes, tienen diferencias, pero esa diferencia tiene que juzgarla, los méritos de esa diferencia la ve cada cual, digamos. Hay una pregunta interesante acá que la voy a leer, de Mario Viveros. Soy abogado con estudios de posgrado en negocios, cumplo con el perfil. La respuesta corta es que no, ¿ya? No se cumple porque en las mallas que nosotros conocemos de derecho, por lo menos, y en las mallas que nosotros conocemos de posgrados en negocios, la parte cuantitativa, la parte estadística, la parte econométrica, la parte de teoría económica no es fuerte, ¿ya? Entonces, la respuesta va a depender de qué posgrado en negocios es y ver más detalle, pero la respuesta sí la impresión inicial es no. Pero, acá hay un pero importante. Si alguien no tiene el perfil ideal, y esto no va solamente para los que vengan del ámbito del derecho, sino para que puede venir qué sé yo, del mundo de la ciencia o de otros circuitos que no son del ámbito de la economía y los negocios.
Si alguien no tiene el perfil, pero tiene fortaleza académica demostrable en su área, o sea que fue un buen estudiante de, qué sé yo, antropología, un buen estudiante de derecho, que viene de un buen programa de qué sé yo, psicología de una universidad, etcétera. Lo que nosotros hacemos es ofrecerle a las personas que tengan esa fortaleza y esos intereses, ¿no es cierto?, cursos gratuitos en el pregrado de FEN. O sea, toman ramos del pregrado de FEN, típicamente ramos de tercer año, ramos intermedios, dependiendo del perfil, un ramo de micro, un ramo de macro, o en algunos casos un ramo de econometría con micro, hay en algunos casos un puro ramo, y si aprueban ese ramo de pregrado, que es gratis, que ahí están se sientan junto con los demás estudiantes de pregrado, ahí, ¿no es cierto?, entonces son aceptados al magíster porque lograron nivelarse en contenidos básicos de la economía, la estadística, la matemática, la econometría, ¿ya? Entonces esa es la opción que nosotros ofrecemos a los que vienen de un circuito que no es de la economía, los negocios ni de la ingeniería. ¿Alguna pregunta? Sí, Javier. Freddy Jones nos está pidiendo la palabra. Freddy, ¿nos escuchas? Freddy. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí sí. ¿Sí? Genial. ¿Qué tal? Mi pregunta iba relacionada un poco más a la continuidad. Tengo dos preguntas. Una, la continuidad de estudios, si hay algún convenio para poder continuar esto hacia un PhD. Y la segunda era relacionada, bueno, ya la habían resuelto, que era la de Groningen, pero ya la tienen resuelto. Yo soy ingeniero comercial de una universidad que no es del CRUCH, del Andrés Bello, pero tenía mucho interés en poder aplicar a este magíster. Igual estoy evaluando varias opciones, pero me interesa proseguir por esa ruta hacia un PhD de alguna universidad americana o algo por el estilo. Gracias. Ya, lo que va a pasar, la de Groningen ya está contestada, pero lo que va a pasar con el doctorado es que es muy inusual en el mundo tener una vinculación del doctorado a un magíster, ¿ah? Lo que ocurre habitualmente, esto sí es más común en el mundo, es que tú te metes a un doctorado y si cambias de prioridad o tu desempeño no es bueno, hay muchas universidades que te otorgan el magíster como forma de salida, y aparte que te reconoce que tu esfuerzo y tu aprendizaje, o sea, es legítimo, digamos, ¿ah? Pero que uno entre un magíster teniendo ya encaminado, adelantado o garantías de que uno va a ser aceptado en un doctorado, eso es mucho más inusual. Lo que típicamente ocurre en las buenas universidades del mundo es que los candidatos a doctorado se evalúan en su propio mérito, ¿ah? Y eso es así en todas partes. Y una de las cosas que se mira justamente es cómo fue el desempeño del candidato o la candidata el ciclo previo, típicamente una maestría, y ver sus notas, ver su desempeño, su tesis, qué sé yo, y ver si con eso procede a un doctorado o no, ¿ah? Buenísimo, gracias, Entonces, profesor. eso. Ahora, respecto a lo que dijiste del CRUCH, esta beca del CRUCH son para personas contratadas por el CRUCH, no egresadas del CRUCH, ¿ah? Por si acaso, para que Ok. nadie crea que alguien que viene de una universidad CRUCH tiene un 50% de descuento, no es así. Son personas que realizan funciones en las universidades CRUCH, funciones docentes, funciones académicas y que están en formación, ¿ah? Están contratados por esas universidades, que no necesariamente van a ser del CRUCH, de hecho. Si me permite, tenía una consulta adicional sobre las menciones. Si existen algún track de cursos que puedo tomar para poder obtener alguna mención o si hay algún énfasis, porque usted mencionaba que podíamos tomar ramos de otras maestrías. A mí me interesa mucho perseguir un perfil cuantitativo, trabajo en análisis de datos y data scientist en particular. Ujú. Y me interesa mucho no irme a un magíster en estadística pura, que es como el magíster llamado a ser el clave para esa área, sino continuar más en un área de economía cuantitativa. Gracias. Sí, no, a ver, no hay menciones formales, ¿ya? No, o sea, tú no vas a recibir magíster en análisis económico, mención innovación o qué sé yo, no, eso no lo tenemos. Pero lo que sí tú tienes es que por medio de los electivos y por medio de la tesis, que es en este programa la tesis es casi un tercio del programa, ¿no es cierto? Un semestre junto con un electivo, tú puedes intencionar tus intereses en una dirección. Y eso tú después lo pones en el currículum o la entrevista laboral y dices, bueno, hice este programa, pero mis intereses fueron por acá y lo hice, los electivos tomé en finanzas, hice una tesis en esto, la publiqué, qué sé yo. Eso ya es en el área chica, digamos, de un posible entrevista laboral o este tipo de currículum, uno puede intencionar esas cosas.
pero no te damos un cartón, digamos, con esas menciones, no tenemos menciones. Hay una pregunta interesante acá, restricción para economistas extranjeros, no, lo que a nosotros nos interesa es, de hecho, la Universidad de Chile no puede discriminar ni por género, ni por credo, ni por nada, ni nacionalidad tampoco, está en nuestro estatuto eso, ¿eh? Pluralidad. Así que no, pero por supuesto que el estándar de selección es el mismo, tenemos que asegurarnos que la formación de base de pregrado en economía, negocios, estadísticas es razonablemente potente para poder seguir el programa. Si no la es, como decía antes, ofrecemos cupos gratuitos de cursos de pregrado, que eso por supuesto que retrasa los planes, pero alguien que tenga la intención de hacerlo, toma 2 o 3 ramos del pregrado, que tienen su dificultad, porque estamos hablando de FEN, si los pasa, entonces sigue al programa. Hemos tenido varios abogados, sobre todo jóvenes, que uno le dice, oye, y uno después los conoce, se hace amigo de ellos, y dice, oye, la firme te va a costar mucho esto, ¿ah? Yo no estoy poniendo ni una ficha. Y efectivamente uno tiene que sacarse las palabras después, pasó con muy buena nota, qué sé yo, métodos cuantitativos 1, micro 1, macro 1, qué sé yo, y a varios de ellos les ha ido muy bien en el programa después, pero fue fundamental haber hecho esa nivelación porque probablemente no hubiera podido seguir el ritmo sin esa formación previa gratuita de pregrado que ofrecemos. No hay cupos de personas. ¿Cuántos cupos hay? Me preguntan para el My Weekend. Nosotros no tenemos un número porque, a ver, nosotros queremos que haya un grupo de alumnos bien preparados en su formación previa de base, ¿no es cierto? Y motivados para hacer el programa. ¿Cuántos son? Serán los que cumplen con ese perfil nomás. No tenemos un número en la mente, tenemos más bien un concepto académico del programa más que llegar a una meta, llegar a un número, eso no nos interesa. Por supuesto que si llegara a ser el caso que hay 2 interesados, no lo impartimos, pero la verdad es que como podemos ver esta misma charla por la asistencia que hay y ya tenemos varios matriculados al programa y postulantes, hay interés. Tampoco nos interesa que sea un programa masivo. Los programas de magíster son habitualmente acotados, ¿no es cierto? 25, 20 estudiantes con lo habitual, y es un número perfectamente razonable para tener una enseñanza de calidad y una interacción más personal con los profesores y entre los estudiantes también. ¿Más preguntas? Estoy leyendo. Javier, Sí. disculpa, hay varias preguntas en relación al empalme que hacen los alumnos de pregrado FEM. No sé si tú puedes hablar un poco de eso o le damos la palabra a Denise. A ver, déjame leer otra antes de Ya. Holanda también, si hay apoyo económico a la Universidad de Chile. Efectivamente, buena pregunta. Nosotros en el convenio con Holanda tenemos establecido ayudas económicas para alumnos de Holanda y de Chile, pero principalmente para Chile por un tema de diferencias, digamos, de ingreso de la familia holandesa y la familia chilena, ¿no es cierto? Los sueldos de ambos países. Pero hay becas, ¿ah? Nosotros hemos en los últimos años dado del orden de 2 becas, ¿ya? Esas becas son aranceles, porque cuando uno va a Holanda hay que pagar el arancel de Holanda, que son, me parece, 7.000 euros o algo así, por el semestre que se cursa, y después está el tema del costo de vida y el vuelo del pasaje. Y nosotros damos becas para todo lo que es aranceles y un aporte de manutención, no me acuerdo ahora la cifra, pero $2.000 o algo así, de apoyo a la manutención. Entonces hay personas que efectivamente han puesto prácticamente nada en su bolsillo o poco para tener esto, pero hay otros que efectivamente se han ido con sus propios ahorros, con ayuda familiar, con algún crédito. Ahora, dicho eso, si uno hace la cuenta, digamos, de lo que aporta un currículum o la trayectoria laboral, tener un doble grado de una universidad como Groningen, que es por lo demás una muy buena universidad, está dentro de las mejores de Europa y consistentemente, tiene 400 años, una universidad tradicional europea, digamos. Eso es un valor importante, ¿ah? Aparte de lo que tiene que ver el vivir afuera y conocer otro país y abrir la mente, conocer otro sistema de sociedad, etcétera. Perdón, había una pregunta me preguntabas tú del empalme. La verdad es que el empalme, hoy día estamos hablando del My Weekend, por lo tanto hay que tener 2 años de experiencia laboral, ¿ya? 2 años de experiencia laboral y por lo tanto alguien que venga directo de nuestro pregrado lo que tiene que hacer es hacer el full time donde no hay esa exigencia de
de experiencia laboral de 2 años, y el empalme más natural, más efectivo es a través del MAE Full-Time, que tiene 2 entradas al año. Hay una entrada en marzo y una entrada en agosto. Hay que postular antes, pero el MAE tiene 2 entradas al año. Entonces, los que vengan de nuestro pregrado o de algún otro pregrado de potente, ¿no es cierto?, de Chile, esa sería la forma de hacerlo. Pero alguien que, por ejemplo, haga nuestro pregrado, estoy pensando en un alumno FEN, y que tomó algunos ramos del MAE como electivos del pregrado, y después se fue a trabajar al Banco Central 3 años, 4 años, y quiere volver al magíster, nosotros, con una ventana que me parece que quedamos en 5 años, le reconocemos los cursos que haya hecho previamente dentro de esos 5 años de la maestría. No podemos ir mucho más allá porque los contenidos cambian, los profesores cambian, y las técnicas avanzan y la teoría cambia también, entonces hay una ventana para eso. Esa sería la respuesta. ¿Qué más? Voy siguiendo las diferencias con otras, bueno, ahí cada uno tiene que ver, ¿no es cierto? ¿Alguien que quiera, Nicole, en voz alta, que tengas preparada alguna pregunta de palo blanco? Sí, mira, Javier, hay una pregunta sobre el examen Exadept. Dice si es obligatorio y dónde pueden encontrar información respecto a eso. Sí, a ver, las personas que postulan, ¿ya?, o que tienen interés en postular, se les asigna una coordinadora que los acompaña en ese proceso. Ahora nos está escuchando, por ejemplo, Denise Díaz, pero hay 2 o 3 coordinadoras más que apoyan. Y entonces las preguntas de procedimiento de postulación, de la plataforma, que cómo se suben los antecedentes o cosas las becas, los plazos, el ideal es canalizarlo directamente a través de Denise, y las preguntas que son más bien de carácter académica, como las que hemos estado contestando ahora a través de mí, que es como director, digamos. Ahora, eso, no sé si Denise quieres aportar algo sobre eso. Denise. Bueno, ahí sí. Hola, sí, mira, yo les puedo mandar la información del proceso de postulación a todos vía email, donde va todo el proceso, los antecedentes que tienen que recopilar, porque son varios. Y en relación al Exadept, en la gran mayoría de los casos no está haciendo, al menos del MAE, una exigencia, además de que este año no tenemos calendario de Exadept. Así que, por lo tanto, se va a obviar la petición del Exadept. De todas maneras, como información genérica, es algo como, es una prueba que se da 4 veces al año, muy similar a una PSU, ¿ya? Y donde adicional tiene un ítem de inglés, y se entregan se entrega el material de estudio, etcétera, pero al menos este año no tenemos fecha estimada para el Exadept. Sí, bueno, gracias, Denise, por eso. Complementando eso, es cierto lo del calendario, por las circunstancias, ¿no es cierto? Pero en situaciones normales, lo que nosotros hacemos es personas que provienen de programas y de universidades que nosotros conocemos sus mallas, conocemos sus profesores, conocemos sus contenidos, quedan eximidos de Exadept, y perfiles o situaciones o circuitos que no se ajusten a eso, entonces nosotros pedimos el Exadept, pero no, el Exadept, hay formas de eximirse del Exadept dependiendo del programa, dependiendo de lo que pueda el estudiante acreditar, de dónde viene, etcétera, ¿ya? Las notas que tiene también son importantes para efecto de eximirse, pero en otros casos nosotros sí pedimos el Exadept, pero como decía Denise, en este año no lo vamos a pedir. Pero ¿qué puede pasar? Que si alguno de ustedes dice, oye, yo le puedo preguntar, oye, mira, vi tus notas, vi tu malla, vi, qué sé yo, tu universidad, etcétera, pues nosotros hacemos esa investigación, no crean que no lo hacemos, somos bien detallistas, y tengo dudas con tu formación en microeconomía, o macro, o econometría. ¿Me puedes decir a grandes rasgos si tú, dentro del ramo de econometría 1 que aparece en tus notas, viste temas de regresión multivariada, viste problemas, qué sé yo, de variables omitidas, o test de hipótesis, o viste, qué sé yo, algún contenido? Cosas generales, no va a ser tan puntual, pero puede ser que haya alguna suerte de entrevista, ¿no es cierto?, con alguno de ustedes para resolver algunas dudas respecto a esa formación.
El punto acá es que nosotros queremos asegurarnos, por un tema incluso ético, que las personas que nosotros estamos aceptando el programa tienen la formación de base, ¿no es cierto?, de poder continuar con alta probabilidad, llamémoslo así, los estudios. No tiene sentido y no sería ético tampoco aceptar el programa de personas donde uno tiene serias dudas de si puede progresar. Eso no corresponde hacerlo y nosotros no lo hacemos. Por eso es que hacemos todo este trabajo, digamos, de evaluar bien la formación previa. Y los que no la tengan, pero que tengan el interés y la motivación, se les ofrece, ¿no es cierto?, nivelación de pregrado, que es un ofrecimiento súper generoso de nuestra facultad. ¿Más preguntas? Javier, Sí. hay una pregunta de Luis Castillo que dice, ¿cómo ha funcionado la evaluación y entrega de recursos académicos en el contexto actual? También estaba Rodolfo San Martín preguntando respecto a si iba a ser presencial o e-learning Sí. el programa. Perfecto, muy buena pregunta. La tenía anotada entre las cosas que quería cubrir, que se me han pasado varias, por lo menos, pero efectivamente, pues, estamos en una coyuntura, la peor pandemia de salud pública en un siglo y probablemente, bueno, va a seguir empeorando el cuadro en muchos países probablemente por un tiempo y hay un montón de incertidumbre. Dicho eso, nosotros estamos con la expectativa de que en algún minuto las actividades académicas presenciales se pueden retomar. Ese es el supuesto que estamos trabajando, estamos preparados para eso, por supuesto, los profesores ya, este programa tiene ya varios años, ya saben cómo hacerlo. Si no hay condiciones para docencia presencial, entonces nosotros vamos a hacer el programa en enseñanza online, que en el caso de la Facultad de Economía y Negocios ha sido una experiencia muy positiva en general, ¿ya? Los profesores han hecho estoy hablando de la facultad en general, ¿ya? Los profesores han hecho un esfuerzo notable en hacer sus clases online, ya sea preparando sus PowerPoints y material escrito, compartiendo pantalla, por ejemplo, que es lo que estoy haciendo ahora. Esta misma modalidad es la que estamos usando en los ramos de pregrado y posgrado. Los profesores hacen un PowerPoint de su materia y después van enfatizando, ¿no es cierto? Esto al menos lo que hago yo sé que otros lo hacen, entonces si hay que enfatizar, no sé, voy a enfatizar, por ejemplo, que los requisitos de postulación, entonces uno usa las opciones de escribir, son 3 ramos los que hay que hacer y uno va enfatizando entonces que el My Weekend aquí, etcétera, y uno usa todos estos recursos para hacer una enseñanza mucho más fluida y mucho más atractiva y efectiva. Entonces ha funcionado bien. Las clases online, la verdad, han funcionado bien. Hay que estar horas en la pantalla, pero lo otro que hemos visto, y esto ha ocurrido, lo hemos hablado entre los directores, es que hay muchas personas que prefieren la clase online, porque dice, chuta, ir de mi pega, tomar el metro y tenía que entregar un informe, no sé qué, llegaron a las 6:30, a lo mejor se quedan en la oficina más rato, o a lo mejor se van a su casa, ¿no? o el sábado en la mañana, alguien que viva, no sé, solo, a lo mejor con niños se complica, pero que viva solo o con pocas personas, se levanta en la mañana, se toma su café y ve sus clases, no tiene que estar desplazándose por la ciudad, etcétera. Hemos visto que hay gente que le acomoda esto y nosotros en este programa entregamos, justamente porque tiene un formato de entrega más ejecutivo, más fluido, ¿no es cierto? Entregamos material escrito, el PowerPoint típicamente, y si la clase es online, ejecutamos o explicamos ese PowerPoint como lo estoy haciendo ahora, ¿no es cierto? Y además grabamos la clase, y la clase queda grabada y se les entrega después el link con la clase y la pueden repasar cuando ustedes quieran. Entonces, todos estos mecanismos de adaptación, la verdad es que hacen que la enseñanza sea súper efectiva. La pérdida, bueno, el contacto personal y eso que sobre todo con pregrado es muy importante, se pierde por un tiempo, pero esperamos que entonces, dos mensajes. Las clases online han funcionado bien con todos estos mecanismos que les explico. Y segundo, esperamos que esto dure un tiempo y que ya pensando el 2020, el próximo año, ¿no es cierto?, retomar las clases presenciales y todo el factor humano y el human touch, ahí podemos recuperar terreno. Y entre ustedes como estudiantes, como compañeros de clase también. Esa sería la respuesta. Yo creo que no hay ninguna facultad, para ser bien franco, que haya tenido el grado de éxito y de avance con las técnicas de enseñanza de este tipo. Nosotros recibimos todos los profesores capacitación para hacer esto, no es algo que cada uno lo esté haciendo de manera artesanal, digamos, de uno, sino que
hubo un esfuerzo institucional sustantivo para capacitarnos en estas técnicas de enseñanza. Y los profesores del programa también, por supuesto. Ok, voy a sacar las líneas. Ahí. ¿Te vio la explicación con las rayitas o no? ¿Aló? Sí, Javier, sí se vio. Ya, eso. Bien, más preguntas porque ya llevamos un poquito más de una hora. Yo no tengo problema, digamos, pero hay cansancio de pantalla, ¿no es cierto? Como se dice ahora. ¿Puedo incorporar los cursos a la malla curricular? ¿Puedo incorporar los cursos a la malla curricular según no doy el examen de grado? No, a ver, para hacer una maestría en cualquier parte del mundo, uno tiene que tener la licenciatura. Yo desconozco si en tu universidad, hablamos a Pedro Cubillo, si en tu universidad el examen de grado es grado, como dices tú, o si es una exigencia del título profesional. Desde el punto de vista formal, para hacer un grado siguiente, tú requieres tener el grado previo. Entonces, para hacer una maestría necesitas la licenciatura, para hacer un doctorado necesitas la maestría o al menos la licenciatura, etcétera. Entonces, la respuesta corta es que para matricularse en esta maestría, como en cualquier parte del mundo, hay que tener el grado de bachiller o de licenciado del grado previo en alguna disciplina. Eso es algo que cualquier universidad tendría que ser así. ¿Qué herramientas de software se utilizan en econometría? Bueno, hay dos ramos econométricos, buena pregunta. O sea, es un componente importante del programa es la econometría y se usa principalmente Stata. ¿Ah? Stata es el software, uno de los software que se usa con bastante masivo, pero ahí pueden hablar con el profesor si quieren hacer la tarea en algún otro software, digamos, lo pueden hacer. Y la facultad tiene también electivos y ramos en otras áreas de la econometría con otros software, con otras técnicas que también pueden tomar como electivo, digamos. ¿Ah? Así que eso se puede abordar. Los que vengan de pregrado FEM pueden hacer el curso de nivelación, depende de cuánto egresó. Si egresó hace 3, 4 años, va a estar fresco probablemente, puede ir directamente a septiembre o de alguna otra programa potente, ¿no es cierto?, de la plaza. Pero alguien que venga de un programa potente, pero que lo hizo hace 10 años, por decir algo, entonces ahí nosotros decimos, oye, vale la pena que esté estos 2 meses haciendo la nivelación, recordando conceptos y eso al final va en beneficio del propio estudiante. Y eso no le agrega costo al programa, por lo demás, es lo mismo, o sea, son gratis desde ese punto de vista. Y incluso el que esté eximido por mí, ¿no es cierto?, por el comité, pero que quiera de todos modos hacer la nivelación, para ponerse al día, para probar, qué sé yo, los horarios y etcétera, también lo puede hacer, no hay ningún problema. Creo que estamos bien. No sé si hay alguien, Nicole, que tú hayas visto una pregunta recurrente que se haya juntado en el chat que valga la pena verla ahora. Sí, quizás podríamos terminar con los softwares. Están preguntando también si hay algún software previo que tengan que conocer. Sí, a ver. Y Juan Cubillos también pregunta por R y Python. Sí, a ver, lo que se está usando en el programa para efecto de las tareas, las guías, etcétera, es Stata. Pero sé que hay estudiantes que conocen otras alternativas de otros software, ¿no es cierto?, como los que tú mencionas, que han, con el acuerdo con el profesor, ha hecho las tareas o las exigencias en algún otro software, digamos. ¿Ah? Eso se ha conversado con el profesor, pero yo creo que es aconsejable conocer Stata. Stata es muy conocido en la profesión. Si al día de mañana están haciendo un paper en colaboración o tienen un informe que hacer y sus demás colegas están usando Stata, bueno, mirar en los códigos, ¿no es cierto?, si hay algún error, etcétera, y estar familiarizado también con eso y entender en los outputs y que arroja cada sistema, yo creo que es importante, digamos. Eso. Si hay apoyo en inglés para los que quieran ir a Groningen, sí, pues la facultad se puede conversar, no nos ha tocado, pero si alguien necesita apoyo en inglés, uno puede abrir cupos de inglés, digamos, de pregrado, por ejemplo, que son bien exigentes del inglés en FEN.
tomar el inglés 6, el último que los deja más o menos en un nivel compatible con un buen puntaje en todas y en otras pruebas, digamos. Puede conversar y agregar, digamos. Hay bastante flexibilidad para eso. Cupos para Groningen no hay, pero sí hay un mecanismo de selección, ¿ya? Nosotros hacemos un primer mecanismo de selección basado en el desempeño académico, básicamente, pero Holanda, por su cuenta, hace su propia selección, en teoría. Ahora, ellos en la práctica descansan en lo que nosotros les recomendemos, así que la selección importante en la práctica es la que hacemos nosotros internamente. Pero no hay cupos propiamente tal. El empalme con pregrado, esa es una pregunta que es más bien para los que vienen directamente del pregrado FEN. Entonces no hay muchos que estén escuchando, pero el principio es el siguiente. Si tú eres alumno de FEN, ingeniería comercial o de cualquier carrera de FEN, ¿ya? Tú tienes una cantidad de electivos en tu pregrado. Entonces, si tú una parte de estos ramos electivos los tomas en el magíster, eso no te hace a ti alumno del magíster, pero sí te permite esos cursos que tú cursas en magíster convalidarlos como tus electivos de pregrado. ¿Ya? O sea, tomar los ramos desde el pregrado, los ramos del magíster, no te hace alumno del magíster, pero aprendes lo que se aprende a ese nivel. Si el día de mañana tú te quieres ir a esa maestría, que puede ser esta o cualquier otra, se te convalidan automáticamente esos ramos que ya cursaste en magíster, porque de hecho los cursaste y los aprobaste. Y con eso se te acorta mucho la carrera. Entonces, si uno empaqueta bien el pregrado con algún magíster, uno en 6 años, si no hay reprobaciones ni retraso, puede sacar no solo el pregrado, sino que también una maestría, empaquetando a través de los electivos del pregrado. Esa es la forma en que funciona. En este programa tenemos entradas dos veces al año, entrada en primer semestre y segundo semestre. Entonces hay que postular un poquito antes de eso, dependiendo de los avances que tengan. Eso así funciona. Alguien me pregunta de la interfaz con Fulltime. La verdad es que si alguien está en el weekend, y ya sea por razones de horario o porque a lo mejor encuentra que es más atractivo el curso que hace otro profesor en el Fulltime, ustedes pueden tomar ramos en el Fulltime, ¿ya? Hay personas que, por ejemplo, han tomado algunos electivos que se dictan en formato Fulltime, pero que son los lunes y jueves en la mañana, por decir algo, y laboralmente lo pueden acomodar horario, no hay ningún impedimento que ustedes puedan tomar ramos del full time. Con lo cual se hace mucho más amplia la parrilla de ramos y electivos que ustedes pueden tomar, por lo demás, si es que pueden efectivamente acomodar el horario. Nosotros ofrecemos electivos en horario weekend, pero ustedes pueden tomar electivos en el full time también. No hay restricción de edad, nosotros no podemos, ya lo mencioné antes, universidad plural, republicana, ¿no es cierto? Está en nuestro estatuto, artículo 3 me parece, no discriminación, pluralismo, ni por raza, ni por credo, ni por edad, ni por nada, no corresponde a una universidad como la Chile hacer eso y por lo tanto, ahora, lo que importa acá es, si hay una persona que estudió hace mucho tiempo, yo no lo voy a discriminar por la edad, pero le voy a preguntar, oye, ¿estás muy oxidado o no estás muy oxidado? Si estás muy oxidado, a lo mejor puedes hacer en pregrado un curso, por ejemplo. Eso no es discriminar de entrada, sino que simplemente asegurarse que tiene las competencias. Pero no, por supuesto que no hay discriminación ni de edad, ni de género, ni de credos, ni de nada de ese tipo, digamos. ¿No? Menos en la Chile. Eso. Sí, Javier, en honor al tiempo, me gustaría comentarle a la gente que está conectada que todos van a recibir un correo por parte del área de admisión y van a ser contactados, entonces pueden empezar a resolver sus preguntas que son más individuales, en este caso, de forma 1 a 1 con la ejecutiva de admisión. Ajá, perfecto. Porque hay varias preguntas, pero son casos más particulares. A ver, y si alguien tiene preguntas de carácter, nada del tiempo, qué sé yo, y todo más difícil ahora con remoto y en vez de la cosa presencial, si alguien tiene preguntas académicas del programa, como el tipo de temas que hemos estado discutiendo hoy, me pueden escribir libremente, yo contesto rápido en general. Y las preguntas de financieras, de formas de pago, de procedimientos de postulación, ese tipo de cosas que la canalicen a través de Denise o María Isabel, me parece que es la otra coordinadora que apoya en eso. Y las cosas académicas las puedo ver, me pueden escribir directamente
con toda libertad, digamos. jnunes@fem.chile.cl y yo contesto rápido. Así que siéntanse con toda libertad para preguntar, para eso estamos, y a mí me gusta porque se aprende además de las preguntas de los candidatos, ¿ah? Tener ese feedback es muy valioso también. Muy bien. Si no hay más interesados, algo que sugeriría, que seguramente ya lo hacen, que esta misma presentación que yo hice, ¿no es cierto?, en el PowerPoint, y también la grabación. Sugeriría que sería bueno que vean la grabación porque es un buen ejemplo de cómo, en el caso que hay algunos ramos o nivelaciones que alcancen a hacer en formato online, este es un buen ejemplo de cómo funcionarían, digamos, ¿ah? Con pantalla compartida, destacando puntos con el cursor o con subrayando, con cámara abierta, ¿no es cierto?, y un diálogo fluido. La diferencia con las clases es que no tendrían ustedes su micrófono apagado, estaría apagado, por supuesto, pero podrían preguntar mucho, como son menos, 20, 15, lo que sea el ramo, 25, números chicos, va a haber mucho más participación, que es lo que yo tengo, por ejemplo, en mi curso de pregrado, funciona muy bien. Así que sugeriría que pueden compartir también el link de la grabación para el que esté interesado, al menos. Sí, explicar que hay varios también preguntando por eso. La charla está siendo grabada todavía y va a ser subida la próxima semana a nuestro canal de YouTube. Perfecto, súper. Eso, excelente noticia. Profesor, muchas gracias por su charla informativa, que yo creo que lo estaba escuchando mientras avanzaba, muy claro, tuvimos muy buena convocatoria, agradecerle a todos los asistentes, dejar a toda la gente invitada también a revisar nuestra página de Forpen. Estamos con varias clases abiertas de diferentes áreas de estudio, para que vayan entrando a conocer la facultad, y a todos muy bienvenidos desde ya. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes.